Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 4 de leyes de Newton y vamos a trabajar con cuerpos dependientes o partículas dependientes. Y aquí la aclaración. Cuando decimos la palabra cuerpos y no especificamos las dimensiones, en realidad estamos tratando con partículas. Bien, el texto del ejercicio dice: los cuerpos A y B sin dimensiones o partículas, cuyas masas son para la partícula A 9 kilogramos y para la partícula B 14 kilogramos, inicialmente están en reposo. De pronto, al cuerpo B o a la partícula B se le aplica una fuerza paralela al plano donde desliza y cuyo valor es de 170 newtons hacia la derecha. Considerando las masas de estas partículas, así como los coeficientes de rozamiento de cada cuerpo, estipulados como 0.67 para la partícula A y 0.82 para la partícula B, y que el cable que los une es de sección transversal constante e inextensible, debemos calcular cuál es la aceleración que experimenta el sistema. Para ello vemos aquí un esquema del ejercicio en el que apreciamos que cada uno de los cuerpos o partículas, el de la izquierda, por ejemplo, desliza sobre un plano que tiene una inclinación de 10 grados. Y en cambio, el cuerpo B o partícula B desliza en un plano cuya inclinación es de 14 grados. Inicialmente está en reposo. Cuando viene la fuerza F y se aplica al cuerpo B, inmediatamente se transmite una tensión hacia el cuerpo A y el sistema como tal, el conjunto de las dos, va a experimentar en un momento dado una aceleración. Esa aceleración, pues la representamos aquí, que va a ser paralela al plano de deslizamiento. Bien, lo primero que tenemos que identificar entonces son los datos, por ejemplo, para la partícula 1. El texto dice que tiene 9 kilogramos y que su coeficiente de rozamiento es 0.67. Mientras que para la partícula 2, su masa es de 14 kilogramos, el coeficiente de rozamiento es 0.82, se le está aplicando a ella directamente una fuerza de 170 newtons y en general nos preguntamos cuál es la aceleración del sistema. Bien, del lado izquierdo vamos a ir anotando los cálculos que conciernen a lo que es la partícula 1 y del lado del derecho, en la columna derecha, vamos a ir anotando los cálculos que conciernen a la partícula 2 o B. Bien, lo primero que hacemos es que la primera partícula, la partícula A, nosotros vamos a identificar en términos generales todos los vectores que intervienen. Vemos por un lado que va a estar una tensión en el cable y le vamos, como está del lado de la partícula A, le vamos a llamar P subíndice A. Por supuesto que va a estar actuando el peso de la partícula verticalmente hacia abajo, se va a dirigir, pero como ese peso es un vector, lo podemos descomponer hacia el eje de las Y y hacia el eje de las X. En este caso, en color verde, estamos representando las componentes del peso tanto en X como en Y, que esto lo haremos pues, utilizando las funciones trigonométricas que en un momento dado ya conocemos. Bien, este cuerpo entonces, o esta partícula A, una vez que experimente la tensión que le está siendo transmitida por medio del cable que lo une con la partícula B, entre las superficies en contacto, en este caso con el plano inclinado, va a experimentar en sentido contrario al movimiento una fuerza de rozamiento que la estamos representando aquí como F subíndice A. Asimismo, este cuerpo, esta partícula va a estar experimentando entonces una aceleración como parte del sistema al que pertenece. Ahora bien, nosotros, antes de continuar, tenemos que entender lo que es el significado de esta frase que encontramos en el texto, que dice que el cable es de sección transversal constante, es decir, ¿eso a qué nos lleva?
tenemos que interpretar de ello que la tensión del lado de la partícula A en magnitud debe ser igual a la tensión que nosotros encontramos del lado de la partícula B, en términos de valor absoluto o de magnitud, inclusive. Bien, si a partir del esquema nosotros construimos el diagrama de cuerpo libre, es decir, nos deshacemos propiamente del cuerpo y nada más nos quedamos con los vectores que intervienen, estaríamos viendo lo siguiente. Veríamos, como en el esquema podemos apreciar, que existe, por ejemplo, que en dirección del eje de las X está la componente del peso en X, que en este caso es negativa, está la fuerza de rozamiento, que también es negativa, está la tensión, que señala hacia la derecha, hacia el lado positivo de las X, también está el vector de aceleración, es decir, encontramos esos cuatro vectores, 3 de fuerza, 1, 2, 3, y el de aceleración, que eso es lo que tenemos que identificar en el diagrama de cuerpo libre. Vemos aquí entonces el vector que corresponde a la fuerza de rozamiento, la componente del peso en X, la tensión que es positiva, así como el vector de aceleración. Ahora bien, en el esquema de momento no estamos pintando o no estamos representando gráficamente lo que es la normal, que surgiría como reacción de la componente del peso proyectado en el eje de las Y. Es decir, si nosotros entendemos que esta es la única acción que se está ejerciendo sobre el plano inclinado, que es este que está representado con la línea negra, entonces surgiría la normal, que sería o estaría actuando en la misma dirección, el eje Y sería de la misma magnitud que esta componente del peso Y en este caso, pero tendría sentido contrario, es decir, iría hacia arriba. Aquí en el diagrama de cuerpo libre sí ya apreciamos que una vez que hemos aplicado esa tercera ley de Newton, ya encontramos o podemos representar al menos gráficamente lo que es la reacción del cuerpo, la reacción que hay en el plano inclinado en el que desliza el cuerpo o partícula A, debido a la acción de su componente del peso proyectado en el eje de las Y. Bien, una vez que ya hicimos el diagrama de cuerpo libre de la partícula A, vamos a analizar el esquema que corresponde a la partícula B. En la partícula B, nosotros vemos que por el lado donde está el cable que conecta con la partícula A, pues ahí vamos a encontrar justamente la tensión, como habíamos visto nosotros aquí en el esquema, ¿no? En este cable de color verde, vamos a encontrar para el cuerpo A, pues una tensión que se dirige hacia donde está el cuerpo B y otra tensión en el caso del cuerpo B que se dirige hacia donde está el cuerpo A o particular. Bien, una vez que identificamos esa tensión, nosotros entendemos que por la acción que realiza esta fuerza F mayúscula representada en azul, el cuerpo o nuestro sistema en general tendería a moverse hacia la derecha, es lo que estamos suponiendo. Luego entonces la aceleración que experimenta por esa razón es paralela al eje de las X o tangente al eje de las X y la representamos como A. Y al estar en movimiento relativo este cuerpo con la superficie del plano inclinado, en sentido contrario al movimiento vamos a encontrar la fuerza de rozamiento, que por supuesto va a ser negativa. Asimismo, vemos aquí el peso que ya lo tenemos con línea interrumpida porque en su lugar tenemos la componente del peso proyectada en Y, en color verde, y hacia arriba la componente del peso proyectada en el eje de las X. Ahora bien, por tercera ley de Newton, debido a la acción de esta componente del peso proyectada en Y sobre el plano inclinado, se presenta la reacción que tiene el cuerpo B o partícula B, y esa normal pues va a ir hacia afuera del plano, va a tener signo positivo y pues va a estar en la misma dirección que esta componente del peso del cuerpo proyectado en Y, va a tener la misma magnitud y sentido contrario. Aquí aclaramos que la representación gráfica no está a escala. Bien, esto sería en términos generales el esquema de la partícula B. A partir de este, pues vamos a construir el diagrama de cuerpo libre, que en general quiere decir que vamos a representar todos los vectores que intervienen en este cuerpo, en esta partícula B,
y no vamos a representar ni al plano ni al cuerpo, justamente. Nos vamos a librar de ese cuerpo, de esas partículas, y vamos a representar únicamente los vectores. Bien, si nosotros ahora vemos el diagrama de cuerpo libre, del cuerpo B, vemos entonces que hay 4 vectores de fuerza en el eje X. A ver, vamos a revisar de nuevo. Aquí tenemos que es el vector de tensión, el primer vector, segundo vector, digamos, la fuerza de rozamiento, ambas son negativas. Tercer vector, la componente del peso, que aquí vemos que es positiva, y la fuerza F mayúscula, que es positiva. Son esos 4 vectores de fuerza, además del vector de aceleración, que también se dirige hacia la derecha. Vemos el diagrama de cuerpo libre y encontramos esos 4 vectores de fuerza, la tensión, la fuerza de rozamiento, el lado positivo de las X, los otros 2 vectores, que es la componente del peso proyectada entre X, la fuerza F mayúscula, y asimismo el vector de aceleración, que es paralelo al eje de las X. En el caso del eje de las Y, tenemos únicamente 2 vectores. La normal, que es la respuesta como reacción a la componente del peso del cuerpo B proyectado en el eje de las Y. Lo vemos acá y efectivamente aquí tenemos la normal, que es la respuesta como reacción a la componente del peso del cuerpo B proyectado en el eje de las Y. Y listo, con esto hemos completado nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí resaltamos que hemos aplicado, por supuesto, para encontrar la normal, lo que es la tercera ley de Newton. Y pues aquí sí hay una nota aclaratoria para que nos acordemos cómo es que encontramos esa normal. Asimismo, interpretamos también dentro del texto de introducción de este ejercicio lo que significa matemáticamente que el cable es inextensible. Matemáticamente lo podemos representar de esta manera, es decir, la aceleración que experimente mi partícula A en magnitud debe ser idéntica a la magnitud que experimente mi partícula B. Bien. Procederemos entonces ahora a lo que es el cálculo del peso de las partículas. Del lado izquierdo tenemos que su masa es 9 kilogramos. Utilizamos la fórmula que dice masa por aceleración gravitacional. Sustituimos los datos y obtenemos que el peso de mi partícula A es de 88.29 newtons y que tiene asociado un ángulo de 260 grados al cual le vamos a aplicar las funciones coseno y seno para poder obtener nuestro peso de la partícula A y expresarlo de manera vectorial como ya lo vemos aquí. Asimismo, para la partícula B, que es de 14 kilogramos su masa, aplicamos la misma fórmula, masa por aceleración gravitacional, hacemos las operaciones respectivas y encontramos que el peso de nuestra partícula B es de 137.34 newtons y que tiene un ángulo asociado de 284 grados, al cual le vamos a obtener la función coseno y seno, multiplicándola por la magnitud del peso para poder expresar nuestro peso de la partícula B de manera vectorial, como ya lo vemos aquí en este renglón. Para hacer este procedimiento, ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, espero que quede claro y que no sea necesario aclarar en este momento cómo es que de este formato en que expresamos el peso de la partícula B, pasamos a este, o bien de este formato en el que expresamos el peso de la partícula A, pasamos a este otro. Si hubiera algunas dudas al respecto, bueno, más adelante lo comentaremos. Seguimos entonces, pero el video lo vamos a dejar hasta aquí por razones de reservar tiempo en el video y lo vamos a explicar en la segunda parte del video. Esta es la parte A de este ejercicio número 4 de leyes de Newton, utilizando partículas conectadas por un cable que suponemos que es de la misma sección transversal y que es inextensible. Continuamos enseguida.